quiero contar un poquito. Nosotros estamos adentro de la materia del laboratorio de bioarte y en verdad esta charla con C, no sé si mirarlos ustedes o mirarla a C, estoy ahí dando vueltas. Era un conversatorio que estaba pensado desde el inicio de la materia, o sea, la materia nosotros en general tratamos de que haya artistas que están produciendo en la intersección de arte y tecnología. En verdad, C, para que sepas, el laboratorio de bioarte es una materia del tramo electivo de la carrera, o sea, eligen hacer materias, y esta es una de esas, y está pensada como para producir obra en el marco de esta discusión que es esa intersección entre arte y ciencia y tecnología. Y depende los temas que vemos, nosotros pensamos artistas que nos parece que está bueno que participen. La materia no la doy yo sola, está Viviana Ramos Di Tomaso, que está por ahí, está Josefina, que ahí está conectada, que son las dos personas con las que venimos investigando hace un montón, que estamos en el laboratorio en Tecnópolis, que es otro caso que también ahora quiero como contar es un poquito de la situación actual respecto de eso. Y nuestra nueva adquisición, que lo ves acá, que está Edu, que está como ayudante, bueno, que se sumó a la materia. Bueno, eso como el marco. A mí, dada la asamblea del lunes, esto fue más de último momento porque la asamblea fue el lunes, la decisión de la toma, dudábamos si hacerla acá, si hacerla virtual. Inicialmente yo iba a estar en mi casa porque no funciona internet, básicamente. Tenía miedo de que no funcione, parte de las cosas de dar en la universidad pública. Y el lunes les dije yo, bueno, alguno seguro tiene que estar, pero yo un poco sentía que era como vaciar la universidad e irme a mi casa a hacerla virtual. Entonces, bueno, dejamos abierto, mandamos mail, el que quería estaba de su casa, digamos, estaba como eso un poco abierto. Y hubo mucha discusión esta semana, no sé si pudiste leerse, sobre, bueno, unos dichos del presidente y algo que no es verdad, y hay mucha gente que dice que es primera generación de estudiantes universitarios. Y bueno, esta universidad, por dónde está radicada, digamos, porque está en el conurbano, tiene muchos alumnos que son primera generación de universitarios. Y a mí me gustaba empezar como esto diciendo, yo no soy primera generación de universitarios, tengo padre y abuela universitaria, y sí quería contar que mi abuela tiene casi 100 años y estudió en la UBA, o sea, en la universidad pública, hace más de 70 años, o 75, digamos, más. Una de las primeras generaciones de mujeres, porque además estudió bioquímica en la Manzana de las Luces, cuando la Manzana de las Luces era universidad, digamos, era una sede. Que no es lo mismo que alguien que hace como primera generación, pero sí me parece que lo que da eso, o lo que me dio a mí por lo menos, es una idea muy distinta a la que se plantea ahora de la libertad, que tiene que ver con la libertad respecto del conocimiento. ¿Sí? Y es alguien que a mí me mostró eso, que sigue estudiando con alguna compañera, muy pocas, porque imagínense que ya no quedan tantos de su edad, estudia un libro de bioquímica y cuando lo terminan, como lo olvidan, vuelven a empezar. Y a mí me parece una historia genial como para pensar como qué significa el conocimiento, qué lugar te da respecto del mundo, qué lugar también quizás fue alguien que me marcó mucho respecto a esta relación arte-ciencia. ¿Sí? Si bien ella hacía algo mucho más científico, me parece como, bueno, el acceso a la cultura es por distintos campos. Y bueno, dicho eso, me parecía importante, también se está en un espacio trabajando, quizás varios googlearon quién es la artista que invitamos, pero está en un espacio que se llama Hangar, que sería como algo así como nuestro Tecnópolis, donde dimos parte de las clases. Tecnópolis es un espacio pensado como de ciencia y arte, bastante como esto, más feria, y lo cierto es que este año los que pudieron ir está vacío. Y no sabemos cuánto más. Fue muy problemático poder dar parte de las clases allá, en el espacio que vos conociste, ese vino cuando Ya. bueno, conseguir seguros que ellos puedan entrar, y está vacío, y es un espacio muy grande donde se podía producir, donde teníamos la investigación con Viviana y Josefina, y también, son lugares como que se van vaciando. Por esa razón digo que me parece importante hacerla acá, o sea, estar yo en la facu, más allá de que, bueno, no la podíamos traer de España hace bueno, eso un poco para presentar, un poco empezar, me parecía para ordenar un poco, contar un poco eso, tu pasaje por la universidad acá, tu ida allá a España, bueno, que ahora sabemos que te moviste, y, y después sí, a mí, si bien lo del proyecto yo escuché, lo del plato volador,
Me parece que está bueno que cuentes el proyecto también porque me parece que es el modo que tenemos también de batallar desde algún lugar con lo que uno sabe hacer. Entonces creo que seguir pensando proyectos que no son tan estáticos yo puede ser algo como interesante. Vale, Bueno, te doy la palabra. ya está. Ya está, ya está la parte formal. Em, vale. Sí, igual esto del plato volador, lo que decía era como no voy a contar solamente el proyecto sacado de contexto, ¿no? Entonces, de hecho, intenté pensar un poco una manera, eh, digamos, como pensar sobre todo cuáles fueron los caminos o los trayectos o los encuentros que me han llevado a los trabajos que estoy haciendo hoy, ¿no? Uno pudo haber sido mi paso por la Universidad Pública de Buenos Aires. Aunque yo me fui en el año 2000, o sea, un año antes del Corralito. eh, Me fui en un contexto muy diferente de que después del 2001, ¿no? Pero bueno, yo también me fui un poco enojada con la universidad. Eh, bueno, yo soy alguien que me he criado en La Matanza, en Villa Luzuriaga. Yo cuando entré a la universidad también, yo soy primera generación de universitarios de mi familia. Eh, entonces, cuando yo entré a la universidad fue un choque muy grande también. Desde donde yo venía, me puse a estudiar antropología, que creo que antropología ha cambiado muchísimo en estos años, pero quizás hace 25 años seguía teniendo un sesgo colonialista, aunque no quisiera, ¿no? De hecho, había muchos estudiantes, compañeros míos, que hacían trabajo de campo en La Matanza, ¿no? Entonces yo pasaba a ser en parte el objeto de estudio de mis compañeros de universidad, ¿no? Entonces entraba en unas contradicciones muy fuertes eh, que no se hacían ni con mala intención ni nada, ¿no? Pero si no, es esta idea de un poco la burbuja, que igual quizás ahora esta universidad donde estáis ahora, que está ubicada en provincia, ya cambia muchas cosas, ¿no? Como que, digamos, la burbuja de lo que era la capital federal, digamos, creo que ha cambiado bastante, ¿no? Y esta cosa de descentralizar la universidad, ¿no? Que no esté siempre en el centro de Buenos Aires. Entonces yo me fui, bueno, estudié antropología, me vine a Europa, un poco como sí, de viaje, había hecho algunos viajes por Latinoamérica. eh, no continué con digamos, la carrera universitaria, me empecé a meter en temas de arte y el meterme en temas de arte vino, en realidad, aparte, claro, yo no me fui con beca estudiantil ni nada de esto. Yo llegué a Europa sin papeles, años 2000, bueno, ¿no? Como los recorridos de la migración ilegal total. 3 años, me casé, obtuve papeles. Bueno, que es un poco todo el recorrido que hacen los migrantes cuando no tienen como bueno, otro tipo de recursos, ¿no? Y yo comencé a meterme en el tema del arte porque tiene que ver con un poco con historias de vida. Yo empecé haciendo fotos, sobre todo, y performance, y trabajando en entornos que tenían que ver con el trabajo de disidencia sexual y de género. Eh, digamos, como que tienen que ver también con cambios muy, muy vitales y orgánicos de mi vida. O sea, me los planteé a partir de cambios que tenían que ver con mi existencia, ¿no? Entonces me encontré con las disidencias sexuales, me encontré con el movimiento queer, me encontré con un montón de cosas que hicieron que yo entrara en el terreno del arte un poco. Eh, y creo que el arte en ese momento, igual ahora también creo, que es como que ha sido siempre un poco la herramienta para mí para no responder, pero sí formular preguntas que tuvieran que ver con mi identidad, con cuerpos, con tecnociencias, con un montón de cosas que me parecían importantes, ¿no? Y con el activismo también. Como que al final, para mí, mi trabajo artístico también es mi trabajo activista. Como que no consigo separar muy bien estos mundos, ¿no? Eh, bueno, ahora también he conseguido vivir de lo que hago, que esto también es como, bueno, al final está todo mezclado, que después a veces es un lío, ¿eh? Porque está todo tan mezclado que cuando quieres separar algo, se te desmonta un poco todo, ¿no? Pero bueno, yo he entrado así un poco en el mundo del arte, sobre todo a trabajar con temáticas de género, de sexualidad. He participado en lo que se llamó el movimiento postporno en Barcelona en los años 2000. Eh,
me he hecho persona queer, de como una identidad queer, digamos, dejé la heterosexualidad obligatoria, hice un montón de cambios en los 2000 que tienen que ver con mi identidad, así como más de base. Y un poco en este recorrido monté un colectivo que se llama Quimera Rosa, que lo monté junto a Kina Magno, que fue, bueno, un colectivo de dos, pero un colectivo, nosotros siempre lo hemos llamado colectivo, ¿por qué? Porque siempre hemos trabajado en colaboraciones con otros, que yo creo que sobre todo digamos, como en el devenir artístico político que puedo plantear así de mi carrera, digamos, no universitaria, tiene que ver mucho con lo colectivo, con la formación de redes, con trabajar la idea del open source, ¿no? Que todos los conocimientos, todas las obras, trabajar en contra de lo que llaman los derechos de autor, todo este tipo de cosas son como base en mi trabajo. Eh, y creo que, o sea, no... A ver esto, porque esto a veces suena raro, porque para mí, o sea, todo este trabajo que vengo generando y que está al margen de lo universitario no está en contra del universitario. O sea, yo no tengo ningún problema con lo universitario. De hecho, estoy con la idea de terminar la carrera en algún momento, si es que mi ley no la cierra. Pero bueno, volver a Argentina y terminar mi carrera de antropología, por más de que aquí haya hecho otras cosas, otras movidas, ¿no? ¿Quieres decir algo, Lu? Ay, no se escucha. Vení acá que te esperamos en un tren. Vení un tren. Sí. No tiene antropología, pero estaría bueno. No, pero hay como ciclos vitales. Mira, yo es algo que pienso, digo, bueno, si en algún momento yo tengo que ir a cuidar de mi madre o de mi padre, tengo que pasar una temporada larga en Argentina, digo, igual es el momento para terminar mi recorrido en la UBA de Buenos Aires, ¿no? Y terminar antropología. Aunque aquí haya hecho otro de miles de recorridos, doy clases en universidades, o sea, es como, bueno, como que hay muchos niveles, ¿no? Entonces, que me he perdido. Ah, vale, entonces estaba un poquito en el recorrido este que creo que tuvo que ver mucho con, eh, sí, con habitar, que igual, claro, es que también hay algo que igual me cuesta contar un poco como un cuentito. ¿Por qué? Porque el contexto en el que yo vivo aquí es muy diferente al contexto que se vive en Argentina. Eh, es muy diferente ahora y es muy diferente cuando yo me he ido. Entonces yo tengo como algunas referencias de allá. Voy, ahora intento ir cada año allá, tengo familia, amigos, como que intento, de hecho estoy intentando como generar algunos proyectos y vínculos allá como para no estar tan desconectada. Pero hay como, sí, no me gusta hacer como extrapolaciones. Yo ahora estoy en un momento en el que, por ejemplo, en todo lo que es mi trabajo artístico, estoy intentando no perder de vista digamos, este eje de norte-sur, ¿no? Porque aquí en Europa es muy fácil perder este vínculo o cómo se pueden dar las relaciones a nivel capitalista colonial en todo el planeta. Entonces, en Europa es muy fácil perderse, ¿no? Sobre todo en el mundo del arte, ¿no? Puede entrar en... Sí. No, si explicás un poco por qué es fácil perderse en ese en esa. ¿Por qué fácil? Primero porque hay muchos más recursos económicos. Por ejemplo, yo creo que el hecho de que yo pueda vivir de mi trabajo tiene que ver con que yo esté habitando en Europa ahora y concretamente en el Reino de España. Creo que es fácil porque, bueno, primero porque hay mucho más dinero, hay muchos más recursos y luego creo que esto hace que cuando no hay que ocuparse tanto de temas de luchas cotidianas, uno puede abstraerse mucho más de las luchas cotidianas, de tener para comer, de dónde vivir. Que si bien yo no tengo una vida millonaria ni mucho menos, vivo súper precaria aquí, pero esta precariedad es un lujo en cierta manera. O sea, bueno, yo saqué un texto una vez que se llamaba El lujo de la precariedad, ¿no? Que hablaba de esto, de cómo yo en cierta manera me puedo permitir este tipo de vida estando en este contexto. Entonces, es muy fácil perder el norte-sur, es muy fácil ir de museo en museo o pasar de la caja negra del museo a la caja blanca del laboratorio
y olvidarse del contexto en el que uno está viviendo, ¿no? Es muy fácil dejar de tener idea de quiénes están gobernando, de qué políticas económicas se están tomando, porque uno casi que puede vivir al margen de eso, ¿no? Si quiere. Pues es una elección, ¿no? Pero, o sea, es bastante sencillo. Yo creo que, eh, bueno, esto es una de las, quizás, bueno, es una de las autocríticas que me hago, sobre todo de la época que trabajaba con temas de género y de sexualidad, que para mí nos faltó en los años 2000. Creo que ahora no, ahora está mucho más permeado y se piensa de manera mucho más transversal, pero por ejemplo estábamos muy encerrados en todo un trabajo identitario que tenía que ver con el género y con la sexualidad, nos estábamos olvidando un montón de otras cosas, principalmente de la clase y de la raza, ¿no? Entonces es como, bueno, como que hay esto que es, en cierta manera, es cómoda Europa. Entonces, para evitar la incomodidad, que a mí la incomodidad me parece un terreno súper propicio para hacer cosas, para generar, bueno, sí, la incomodidad creo que es un buen sitio para hacer cosas. Entonces, aquí creo que hay que estar alerta. Igual creo que no sé, también hay algo que tiene que ver, que también es algo que vengo trabajando últimamente y es algo que tiene que ver con mi identidad migrante, ¿no? También en los últimos años, digamos, dentro del movimiento feminista o transfeminista, eh, como que se ha empezado a hablar de otras cosas, ¿no? Tiene que ver con, bueno, con todo el tema de la colonización, cómo retomamos las vidas migrantes, qué es lo que está pasando en las fronteras en Europa, bueno, ¿no? Como que digamos que, o sea, la burbuja europea es una farsa, o sea, es fácil, se puede vivir cómodo si uno no mira al costado, ¿no? Digamos que el mar Mediterráneo hay una cantidad de personas que mueren cada día intentando cruzarlo, y aquí parece que no pasa nada, ¿no? Hay centros de internamiento de migrantes, o sea, hay todas unas políticas que no son livianas, digamos. Creo que igual hay como un poco esta falsa idea de que sí hay más recursos económicos, pero no creo que las condiciones biopolíticas o necropolíticas sean mucho mejores que en Navia Yala o en América Latina. No es por comparar y por decir que aquí estemos iguales, sino justamente de intentar tomar conciencia del entorno en el que me encuentro, ¿no? Y después hay algo, bueno, yo trabajo mucho en el entorno de arte y ciencia, que de ahí también viene un poco, bueno, para llegar al oráculo, que era el proyecto que Lu quería que contara un poco. A ver, porque yo voy hablando y a ver cuánto tiempo pasa. Vale. Entonces, con Quimera Rosa empezamos a trabajar en temas de arte y ciencia hacia el 2016 con un proyecto que se llama Transplant, que a la base era un proyecto de hibridación humana-planta. Estaba inspirado en lo que son los procesos de transgénero. Eh, y entonces la idea era como establecer un protocolo. A ver, es un proyecto a la vez ficcional y a la vez un proyecto que ha generado cosas reales, ¿no? O sea, la idea era hacer una transición humana-planta, pero en un sentido metafórico. Creamos una historia de ciencia ficción, pero al mismo tiempo la idea era establecer un protocolo de inyecciones de clorofila en humana para hacer una especie de transición, como cuando se administra testosterona o estrógeno, ¿no? Bueno, hicimos solo una intravenosa porque fue demasiado, pero bueno, yo la administré clorofila en el cuerpo de Kina. Esto trajo muchísimos cambios de subjetividad. Después también esto, porque también pensábamos un poco esta idea del trasplante, un poco como también pensamos los procesos transgénero, ¿no? Que no solamente la identidad que se modifica es la de la persona que quiere modificarse, sino que todo el entorno de alrededor también sufre modificaciones identitarias, ¿no? Ya el solo hecho de nombrar de manera diferente a la persona, el solo hecho de experimentar cosas diferentes, ¿no? Entonces, a partir de este proyecto, comenzamos a trabajar de lleno en arte y ciencia, leyendo protocolos científicos, porque, bueno, la intravenosa, de hecho, el protocolo lo hice yo. Esto fue estudiando y estudiando papers científicos. Y
con ese proyecto es como, bueno, hicimos una residencia en Ars Electrónica, que no sé si ubicáis, es un sitio que está en Austria, es como uno de los referentes mundiales de arte y ciencia, supuestamente. Presentamos el proyecto ahí, como que entramos de lleno en los espacios gordos, digamos, de arte y ciencia, y a mí lo que me empezó a pasar un poco es que empezaban a aparecer un montón de contradicciones que tenían que ver con cómo se tratan los temas que tienen que ver con la vida, ¿no? Que igual el bioarte para mí tiene que ver con la vida, y si pensamos la vida que va más allá de lo biológico, o sea, cómo vivimos nuestras vidas, ¿no? Entonces se habla de ecología, se habla de cambio climático, se habla de un montón de temas que son, bueno, están un poco, bueno, es lo que estamos habitando, ¿no? El ecocidio, digamos, más que la ecología. Pero me da un poco la sensación de que a veces en estos contextos tan grandes y mainstream que se han vuelto, hay en cierta manera creo que hay como, no sé si poca conciencia o una conciencia muy del norte de lo que son los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, se montan exposiciones inmensas con unos presupuestos millonarios para obras que hablan de ecología, ¿no? Entonces se mueven obras en barco o en avión que igual cuestan de 6.000 a 10.000 euros moverlas para hablar de ecología, y estamos moviendo un avión gastando 10.000 euros, ¿no? Para que igual una obra haga un cambio en una bacteria. Bueno, entonces, claro, hay un tema de escala y un tema de dimensiones que a nosotros se nos empezó a quedar un poco fuera de contexto, y que no daban cuenta de las preguntas que para nosotras eran importantes, ¿no? Que igual tenían que ver con cómo trabajamos los vínculos con otras especies, cómo trabajamos bueno, el terricidio que estamos cometiendo los humanos en el planeta, ¿no? Un poco como, bueno, cómo tener una postura un poco más crítica y más situada. Y luego a mí personalmente, porque Kina, mi compañera de Quimera Rosa, es de Francia. Luego a mí también hay toda una parte que, bueno, que tiene que ver con todo esto del eje norte-sur mucho más afilado, con mi identidad migrante y con una necesidad también de reparación, un poco. Entonces de ahí surge un poco el proyecto del oráculo vivo, eh, que es el que comencé el año pasado. Bueno, las tengo aquí las cartas del oráculo, ahora se las voy a mostrar. Em, Es un proyecto que comencé hace un año y medio, algo así. Entonces la idea era, sí, hacer para un oráculo que no necesariamente tiene que ser un tarot, ¿no? Un oráculo puede ser, en realidad, uno puede hacer un oráculo con cualquier cosa, no tienen por qué ser cartas, pueden ser piedras, pueden ser varillitas, puede ser cualquier cosa, ¿no? El oráculo es esta idea de algo en cierta manera que permite hacer preguntas. Y este oráculo yo lo planteé como una herramienta para trabajos en arte y ciencia, y que a mí me sirviera concretamente para poner en cuestión todo este tipo de cosas que os he contado hasta ahora, ¿no? Pero ponerlas en cuestión de una manera igual un poco imaginativa, que nos hiciera reír un poco, que nos hiciera divertir, que no quería ser un poco el aguafiestas de la arte y ciencia, aunque bueno, igual citando a Sarame podría serlo también, no pasa nada. Pero bueno, cómo darle un poco la vuelta a esto y no estar tanto en la crítica, o sea, también para no darles tanto espacio a este tipo de proyectos o de visiones sobre la arte y ciencia, ¿no? Creo que se pueden abrir otras, ¿no? Y esta en este caso para mí tiene que estar muy vinculada al tema de la magia y de la brujería. Perdón, No te escucho, sí. ahí. No, es que ahí a mí me parece que quería hacer como un comentario, que es que hay mucho, sobre todo en artes electrónica, como el encantamiento por como un dispositivo, como cierta cosita así como, uy, mirá cómo funciona, sin tanta discusión teórica profunda como sobre lo que realmente se está hablando. Me da la impresión, como que a veces es como casi
no digo literal, pero medio sonsa la discusión sobre lo que es la vida. Sí, Pasan muchas obras muy simples en algún punto. Pueden ser muy complejas a nivel tecnológico, pero después pasa que no se sabe si lo están discutiendo. Esto que decías de, bueno, se tratan un montón de temas, pero van de museo en museo, gastan un montón de recursos, como que no hay realmente una discusión profunda sobre lo que se está hablando. Me parece que igual es sí, la línea que plantean. sí, en esto. Por sí, lo que premian, totalmente. ¿no? Me parece, como que también por lo que se premia. Sí. Eh, Sí, mira que se han premiado proyectos súper interesantes en Arts Electrónica, pero creo que el funcionamiento es que una maquinaria que ya ha traspasado. De hecho, aparte, por un lado están los premios, por otro, eh, es complejo, ¿no? Yo estuve ahí 2 meses de residencia y no tenía un laboratorio para trabajar. Entonces, claro, digo, pero si yo en mi casa tenía mejor montado mi laboratorio que venirme a Arts Electrónica, ¿no? Tenía que escribir un email para quedar con alguien, ¿no? O sea, había un tal nivel de burocracia para poder usar el wet lab que aparte estaba en una pecera en medio del museo. Porque en Arts Electrónica tú tienes el museo, que el museo básicamente van las familias en verano, la familia, entonces tú estabas como en una pecera y pasaban los turistas alrededor tuyo mientras tú trabajabas. Ese es el wet lab de Arts Electrónica para trabajar en residencia. volviste a la matanza y volviste a ser objeto. Sí, total. Algo así, algo así. Eh, sí, que de hecho, bueno, fue curioso porque al Que final te ti- trabajamos. Ay, ¿Eh? acá están diciendo, ¿me desmuteas? Ah, acá están diciendo que te tiraban galletitas. Sí, bueno, más o Es menos. medio siglo XIX, XVIII, como la investigación humana con otros humanos. Totalmente, totalmente. Sí, aparte esta idea bueno, el laboratorio limpio, pulcro, ¿no? Esta idea, bueno, era todo de vidrio, todo blanco, claro, yo no podía hacer nada raro porque la gente me estaba mirando, ¿no? Eh, y aparte, claro, yo también trabajo, bueno, nosotros siempre hemos trabajado con la idea de laboratorio mucho más abierto a la contaminación, o sea, trabajar desde otro lado, ¿no? Que creo que también a veces hay como algunas pretensiones que hay que dejar, ¿no? Creo que cuando hacemos arte y ciencia, a ver, sí mezclamos arte y ciencia, estamos haciendo un trabajo transdisciplinar. Yo me leo papers científicos, o sea, he hecho miles de cosas, digamos, muy clasificadas como científicas, pero en los entornos en los que yo trabajo estoy muy abierta a la contaminación, hay traspase de protocolos, hay contaminación cruzada, pero también son procesos que están abiertos a eso, porque justamente se busca otra cosa, ¿no? Entonces hay un poco esta cosa del escenario, del laboratorio blanco, eh, que aparte es muy difícil de reproducir lo que trabajan los científicos en su laboratorio real, digamos, que tampoco uno aspira a eso, porque no, es muy difícil de conseguir. Y tampoco sé si es lo que queremos. Bueno, y no me acuerdo dónde iba. Al oráculo, ¿no? Oye, si me queréis interrumpir con preguntas, lo que sea, Yo diría que eh, dejamos abierto el micrófono, así podemos. vale. Em, entonces, el oráculo, pues esto, ha partido de un poco de esta incomodidad con respecto al tema de la articiencia. Luego tiene algo que ver con cuestionar también esta idea de verdad que puede haber en la ciencia. Digamos, como que siempre hay esta idea de, bueno, que también está vinculada también a la idea del cubo blanco, ¿no? Del laboratorio, que es como los procesos no están influenciados por otros agentes, por los contextos en los que se desarrollan, a mí a veces me resulta muy extraño que en proyectos así como gordos de bioarte uno a veces ni siquiera sabe dónde está ubicado ese laboratorio donde están trabajando, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué capacidad de porosidad tiene el proyecto con respecto al contexto en el que se está desarrollando, ¿no? Que a veces vemos proyectos que dicen, bueno, puede estar en el Parque de Recerca Biomédica de Barcelona, en el Ars Electrónica o en no sé dónde, ¿no? El laboratorio es todo igual,
pero suceden cosas fuera de las paredes de ese laboratorio, ¿no? Ahí tiene que haber una calle, tiene que haber gente, tiene que haber cosas, igual hay una toma de una universidad, igual hay, ¿no? O sea, ¿qué está pasando o sea, situar los proyectos de manera local, ¿no? Luego hay el tema de la magia y de la brujería, que esto viene a cuento de, bueno, primero de pensar de que ah, digamos, la brujería yo lo ubico un poco como vinculado no tanto a identidades, esta idea que se puede tener de la casa de brujas en Europa, sino más lo identifico con el tema de prácticas, ¿no? Que creo que hay como dos procesos grandes que se han dado no voy a hablar del planeta claramente, pero solamente de Europa, bueno, el Reino de España concretamente, que fue quien colonizó todavía Yala, pero hay dos procesos muy paralelos que tienen que ver con la colonización y con la caza de brujas, ¿no? Entonces, ¿cómo hay? Y básicamente estos dos procesos tienen que ver con la extracción de conocimiento local, ¿no? En Abya Yala se han extraído todos los conocimientos locales, se han exportado y en Europa se han extraído de las llamadas brujas y es loco porque a partir de ahí surge la universidad, ¿no? Entonces es como hay toda una serie de conocimientos que se han sacado de sus entornos más situados para llevarse a un entorno cerrado donde no hay un contexto, ¿no? Bueno, así es un poco como surge la universidad. Entonces, pero es loco porque los primeros científicos, bueno, igual yo creo que Ana también, bueno, hay también científicos que utilizan la magia, la alquimia, ¿no? La brujería, la adivinación. Lo que pasa es que esto no se puede decir, ¿no? Hay como unos parámetros que, bueno, que hacen posible, creo, los protocolos de la ciencia que tienen que ver con contratos sociales que se han establecido, que las cosas tienen que ser demostradas empíricamente, ¿no? En cierta manera. Es como que la magia se nos escapa un poco de la demostración. Entonces, claro, hay como consensos sociales que no se pueden establecer. Genera caos. Para mí el caos me parece interesante. Igual no funciona para hacer el funcionamiento de la gran ciencia, pero sí me parece súper interesante meter caos, ¿no? Donde trabajamos. Y entonces, el oráculo no está terminado. Lo empecé a trabajar con mi madre y con mi hermana, que esto también tenía que ver un poco bueno, con esta idea de reparación un poco migrante. Primero porque me apetecía trabajar con ellas. Segundo porque mi madre es una gran tarotista, lleva más de 30 años tirando cartas, muy brujita. Mi hermana pinta y me apetecía, la verdad, es que sentarme a charlar con ellas, tomar mate, pintar y bordar. Y también era una manera para mí también de hacerles como más accesible mi trabajo, digamos, ¿no? Porque fue todo un ejercicio mío de traducción, de explicar qué quería que aparecieran las cartas, cuáles eran mis pensamientos sobre eso, ¿no? Entonces las cartas, hay como, por ahora hay dos mazos, entonces, un mazo a ver cómo hago para que se vean, porque esto, aquí hay una. Un mazo son bichitos que son invisibles al ojo humano, son todos microscópicos. Este es un tardígrado. Por ahora son todos reales, digamos, por ahora no hay ninguno inventado, puede ser que en algún momento haya alguno. Este es el paramechio, que es un bichito que vive en aguas dulces. Hay un poco de todo. Esta es la E. coli, que es una bacteria que vive en nuestros intestinos. Estas son las cianobacterias, que son las algas, bueno, fueron los primeros bichitos con capacidad de hacer fotosíntesis. Luego hay las bacterias del hierro. Y luego el otro mazo, por ahora, o sea, esto no lo tengo definido todavía, porque a la base yo quería hacer un mazo, son estos seres invisibles al ojo humano. Y por otro lado, el otro mazo lo que quería hacer era como técnicas o herramientas que utilizamos los humanos para acercarnos a otras especies. Pero esto en un momento se me quedó limitado. Igual ahora después voy a contar por qué. Pero bueno, por ahora las que hay son herramientas y técnicas de laboratorio y de cocina. Esto es un Soxlet que tiene semillitas.
este es esterilizar, son como procesos. Este es observar. ¿Se ven más o menos? Sí, vale. Esto es decantar. Bueno, y luego apareció el mate, porque bueno, al final era nuestra herramienta con la que íbamos haciendo las cartas, entonces tenía que estar. Y luego inocular, es como bueno, poner en el cultivo en las placas Petri. Entonces lo que me empezó a pasar cuando me puse a pensar un poco más como la estructura de las cartas, o sea, estas son las que están hechas, pero en realidad tengo como unos, no sé, hay como 25 en realidad para hacer. Y lo que me pasó, bueno, primero todavía no está el caos realmente en estas cartas, que ya va a aparecer. En todo oráculo tiene que haber algo de caos. Pero también lo que me empezó a pasar es que al pensar un poco, me parecía extraño que aparecieran, por un lado, cuerpos no humanos de estos seres, y por otro lado, técnicas exclusivamente humanas, ¿no? Entonces me empecé a preguntar qué pasa con las tecnologías que desarrollan otros seres vivos, ¿no? Por ejemplo, las plantas. Las plantas hacen fotosíntesis, o sea, eso es una tecnología mega avanzada. O sea, nosotros estamos a años luz de poder generar este tipo de tecnología, que es pillar luz y con eso alimentarse, ¿no? Producir azúcar. Bueno, hay como todos unos ciclos, como que de pronto me encontré yo misma, en cierta manera, en un proceso un poco antropocéntrico, porque pensaba que por un lado había unos seres vivos y por otro lado unas técnicas o herramientas que eran solo humanas, ¿no? Entonces eso está todavía en proceso. No sé si también meteré herramientas y tecnologías de otros seres vivos dentro de las otras, como, bueno, a intentar separar, como dice una amiga, intentar deseparar esta idea de lo humano del resto de especies. Y entonces por ahora lo que tiene, cada carta tiene una, por ahora, o sea, en algún momento quiero escribir un texto para cada carta. Por ahora lo que tienen son como 3 o 4 palabras cada una que ayudan un poco a ubicar cada carta. Podemos sacar una, bueno, para ver. Y entonces la idea de este... Al final podemos hacer, ¿no? Sí, Como una sesión, por hacemos. favor. Sí, sí. Y entonces mi idea con este oráculo, la verdad es que no lo pensé tanto como oráculo predictivo, sino más bien como oráculo consejero, ¿no? O sea, como lo que a mí me parece interesante de cuando uno trabaja con un oráculo es que te fuerza a generar preguntas y a formular esas preguntas de manera concisa, digamos. Como que este oráculo no da pistas del futuro. También porque hay algo que a mí me interesa trabajar un poco en, bueno, en general no solo en este, sino en casi todos los proyectos, que es el tema de la temporalidad, ¿no? Intentar no pensar tanto en pasado, presente y futuro, sino más como en una temporalidad más cíclica. Eh, Porque bueno, yo tengo la idea que en realidad el futuro no está delante, el futuro está atrás. O sea, nosotros caminamos mirando lo que hemos hecho, ¿no? Y que en realidad la interpretación del presente tiene que ver con lo que hemos vivido, la interpretación del pasado tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, y también la generación del futuro tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora y lo que hemos vivido. Entonces hay como una, para mí hay una retroalimentación, y que eso ayuda también a armar archivo, a generar memoria, ¿no? Es como que al final el futuro, como que no lo veo algo que está por llegar, sino que al final también está ahora mismo, ¿no? Porque es algo que también nos cuestionamos, ¿no? No sé, también lo pienso, si pensamos si en un futuro va a haber la universidad gratuita, ¿no? Digo, pero es una lucha que se da el día de hoy, pero se está pensando en un futuro, ¿no? Entonces, al final, siempre estamos entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, las cartas para mí no es que van a hablar de una cosa futura, sino que hablan de un poco un presente continuo, ¿no? Y entonces lo pensaba un poco como que, sí, primero que además que, bueno, mi idea es que sea un poquito divertida la cosa, pues esto que ayuda a generar preguntas que pueden ser en torno a investigaciones, en torno a procesos creativos, bueno, o para lo que uno quiera, ¿no? Pero me parecía sobre todo interesante eh, meterlas en el espacio de arte y ciencia, ¿no? Que rompan un poquito con esta
con esta idea de la verificación o de que los procesos tienen que funcionar. De hecho, un poco vinculado a lo que tú decías, Lu, bueno, de este tipo de obras donde, bueno, hay un mecanismo que parece que funciona muy bien y hay pocos cuestionamientos. Que igual, sí, igual no hay que producir tanto, ¿no? Bueno, no sé, también ahora se está hablando mucho de decrecimiento, ¿no? Es creo que también hay unos temas que tienen que ver con la escala, ¿no? Entonces que igual, creo que igual el arte y ciencia no se puede seguir pensando igual que en los años 90, 2000, ¿no? Donde antes había como, "Buah, vamos a generar estas obras gigantescas trabajando con bioquímica, con miles de disciplinas, ¿no? Mezclar para hacer grandes obras a grandes escalas, ¿no? Lo mismo que cuando pensamos, por ejemplo, el tema de los biomateriales, ¿no? Eh, que está muy bien generar materiales con cosas que se llaman supuestamente naturales, pero si seguimos produciendo a la misma escala que las otras cosas y con las mismas relaciones capitalistas de explotación, no cambia mucho, ¿no? Si nosotros vamos a producir ladrillos de micelio, vamos a hacer una fábrica donde vamos a producir millones y millones de ladrillos de micelio, la ecología no sé dónde se queda del proyecto, ¿no? Entonces es como, bueno, como que al final tenemos que ir disminuyendo la escala, creo, sobre todo. Entonces yo por eso cada vez más de las de las grandes piscinas de cultivos y cosas así, pues ahora bordando y haciendo cartitas del oráculo para conversar, escuchar, tener encuentros cercanos con la gente. Sí, estoy en un momento así, sí, me ha venido la abuelita, total. Sí. No sé si quieren comentarle algo de que acaba de hablar, ¿no? ¿Un poco? ¿Alguien? ¿Pensando? Todavía no, mucha. Están todos intimidados. Bien, allá. Eh, los que están virtual también pueden abrir micrófono si alguien quiere decir algo, ¿eh? Así no la tenemos pobre 2 horas hablando. Eh, yo te quiero hacer una pregunta que lo dijiste 2 veces en la charla, que como dijiste, la incomodidad me interesa, que yo estoy de Mm, acuerdo que produce, o sea, que produce un montón. De hecho, pienso en el contexto actual, yo nunca vi la facu tan activa, o sea, como gente pensando, bueno, ¿qué clase puedo hacer? O sea, como los alumnos como muy, muy motivados. Pienso que también es un discurso que nos vendieron, como en algún punto, como, bueno, desde lo incómodo pueden hacer, como si no estuviese permitido la comodidad como parte del hacer. Digo, entiendo por mm. dónde va lo que vos decís, que es cierto, uno cuando está incómodo con algo lo repiensa, cuando está cómodo por ahí no lo piensa tanto, pero si no es posible pensar desde la comodidad también, digo, porque, y además justo dentro, como lo que llamamos el tercer mundo, siempre tenemos que estar incómodos para poder pensar. Es algo que me pregunto, eso no es una aseveración, ¿eh? Ya. No, que me parece que es parte de la localización de la obra, de la cosa que se está haciendo, de lo que sea que se está produciendo. Esto de la incomodidad y de lo que sucede en un contexto determinado. Creo. Creo que lo dijiste por ahí también. Sí, a Sí, ver, no me claro. acuerdo por qué lo dije, pero bueno, como que siempre es algo que nombro el tema de la incomodidad. Creo que, a ver, sí, no creo que, o sea, no creo en esta idea de que tengamos que estar mal para poder crear obras bonitas, ¿eh? Em, pero sí me da la sensación, es que igual, pues claro, lo que pasa es que la incomodidad se puede dar a muchos niveles, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay cosas, o sea, es una incomodidad relativa en cierta manera la que yo estoy diciendo, ¿no? Que tiene que ver con tomar en cuenta el contexto, Pero si tú no tienes para comer o no tienes trabajo, esto ya no es una incomodidad, esto ya es una situación muchísimo más complicada, compleja, que igual ni siquiera te permite ponerte a preguntar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo digo incomodidad, no me refiero a situaciones extremas, ¿eh? Me refiero más a estar atento a lo que sucede, bueno, a dejarse afectar, ¿no? Más bien, con el contexto en el que uno vive, ¿no?
Sí, 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 creo que por ahí va más. No, porque pienso también que justamente una de las cosas que está pasando acá en el cotidiano es que, bueno, está todo el mundo muy preocupado por la inmediatez, porque la inmediatez está muy compleja. Ya, Y esto, si totalmente. bien digo, está todo mucho más activo, también genera que uno tiene poca perspectiva de imaginar otras cosas. Exactamente. Mm, Bueno, de hecho, cuando pensamos esto, yo dije, una parte me interesa hablar de lo que está sucediendo y otra parte conté un proyecto porque creo que ahí también implica no estar todo el tiempo pensando en lo inmediato, ya. como desde dónde sacar ese vuelo cuando los problemas son muy inmediatos ahora, como el fin de mes, digamos. Sí, 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 sí. No sé si alguien quiere agregar de eso, de nada. Bueno, preguntas, nada. Vamos a tirar unas cartas. Dale. Eso Me parece, acá falta tu mamá, sé, que ay, para sí. los que no Teníamos que estuvieron haber en la dicho. presentación en Inmigrantes, esto era como una acción muy performática con la tarotista, Eh, que nos sí, tiró para el las que no cartas a sabe, todos. se vino en abril de abril, fue en abril, ¿no? Marzo, abril. Sí, Hicimos esta presentación del proyecto en Inmigrantes y la mamá, que claramente no es tarotista, es bruja, no sé, ella se presentó como bruja. Vos dijiste tarotista, pero a mí sí, me dijo que era bruja. sí, 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 es bruja. Hicimos una tirada de tarot en Inmigrantes, en el Muntref, que estuvo muy bien, muy buena. Sí. Bueno, aparte ella lee muy desde otro lado. Yo como que las cartas las leo, bueno, estas por lo menos, las intento leer bueno, por lo menos a partir de estas palabras que yo le he puesto y que tienen que ver más vinculado al tema de mi práctica en el laboratorio. Y ella, claro, lo hace de una manera mucho más intuitiva y brujeril bueno, sí, al final sacó a todo el mundo una carta. Sí, sí, sí. Pero sin conocernos. Sin Sí, 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 sí. Tremendona, tremendona. Yo pienso que habría que pensar una pregunta para Sí. ¿no? Un minuto. ¿Alguien? ¿Panel? ¿Una pregunta? Vamos. ¿Qué? Ah, A Jota, ver, yo lo ¿estás que puedo ahí? hacer ¿eh? Habla. No, parece que levantó la mano Jota, pero no. No, Ah, no estaba aplaudiendo, ¿eh? Estaba aplaudiendo. Hola, sé cómo estás. Estoy acá, escuché todo, perdón, estoy lo más que puedo presente hoy. Bueno, Eh, felicitaciones, me encantó. O sea, me sentí muy interpelada por muchas de las cosas que dijiste. Me encantó. Acércate porque no te ve. qué bien. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oli, ¿qué tal? Yo soy Tadeo, soy estudiante de artes electrónicas. Em, bueno, ya que acá la compañera preguntó qué tipo de preguntas se pueden hacer, yo me gusta jugar al tarot y viste que vos dijiste que hablaste de toda esta cuestión del tiempo y que viste que el futuro no se lee, o sea, no se habla del futuro, digamos, viste, siempre es una cuestión presente y es una cuestión como de eh, pensar qué nos pasa. Entonces, si es un tarot, digamos, o un oráculo biológico, ponele, o que tiene que ver con cuestiones más actuales, materiales de nuestra sociedad, ¿qué tipo de preguntas se pueden hacer? ¿Me explico? Sí. Em, a ver, yo creo que se puede preguntar lo que se quiera. Yo a la base lo pensé para hacer preguntas vinculadas a procesos de investigación, pero en realidad se puede preguntar lo que se quiera. No sé, si estáis en algún proceso colectivo, por ejemplo, de trabajo o lo que sea, se puede hacer una pregunta sobre eso, se puede hacer una pregunta. Yo en general, el tipo de preguntas es como la respuesta la tomo como un consejo. Las preguntas pueden ser en torno a cómo podría ser hacer tal cosa.
o qué herramientas tendría que usar para hacer tal cosa, o a ver qué más. Sí, más pensarlo como consejo. Pero creo que lo interesante cuando uno formula una pregunta es hacerla como concreta, en el sentido de que cuando una pregunta es más concreta, el oráculo da más herramientas para interpretar lo que dice. Si nosotros decimos, por ejemplo, ay, ¿qué me va a pasar en el día de hoy? ¿No? O cómo llevo el día de hoy. Bueno, como nos van a pasar tantas cosas, lo que diga la carta puede ser interpretado. Pero si yo digo, vale, ¿cómo puedo hacer para tomarme un buen té hoy? Una cosa ridícula, ¿no? Porque no tengo el té aquí al lado. Entonces, bueno, la carta va a ser como mucho más específica la respuesta, ¿no? Entonces, es esto, como intentar focalizar la pregunta lo más específica posible. Y no es que nos va a dar una respuesta única, pero si focalizamos la pregunta, la respuesta es más focalizada. Ah. Así que no sé si se os ocurre alguna pregunta. Podéis pensarlo un momento, yo las mezclo. Buenas, acá de Hola. vuelta. Tengo una consulta más sobre. Ay, justo lo perdí porque estuve tomando nota. Acá, sobre trasplante, cuando dijiste que hiciste, bueno, un protocolo de inyecciones de clorofila. Me llama la Sí, atención qué onda. ¿Cómo? Ah, yo soy técnico químico, ahora estoy estudiando biotecnología, además de redes eléctricas y vale. más. Eh, no, te quería consultar qué onda, qué síntomas o qué provoca en el cuerpo o qué viste de eso, cómo fue el tratamiento. Nada, me llama la atención porque es re interesante, me parece, la propuesta en sí de hacer un tipo de esto, un transgénero humano-planta. Parece que nada, es algo interesante para fichar. Eso. Mm. A ver, fue un proceso muy largo. El tema es que hicimos como mucha investigación a nivel de paper científico, de intentar encontrar un protocolo que no encontramos, o sea, documentado, no encontramos ninguna mezcla entre clorofila y hemoglobina, digamos. De hecho, los primeros médicos con los que hablamos, bioquímicos, químicos, biólogos, nos decían que estábamos locas, que la hemoglobina y la clorofila no se pueden mezclar, ¿no? Porque el tema es que la clorofila lo que hace es que cuando, o sea, lo que es el proceso de fotosíntesis, lo que hace es que la luz, ¿no? Activa las moléculas de la clorofila y esto produce oxígeno reactivo. El oxígeno reactivo es muerte celular instantánea. A la base igual era loco porque se pensaba como que el cuerpo tenía la capacidad de hacer el proceso de fotosíntesis y entonces que la sangre se iba a llenar de azúcar. Que era como comerte no sé, un chocolate, y era como, claro, después nos dimos cuenta, claro, pero muchos científicos nos han dicho esto, ¿no? Porque decían, bueno, en la sangre no puede haber azúcar, pero después nos dimos cuenta de que el cuerpo humano no tiene la capacidad de producir, de hacer el proceso de fotosíntesis, o sea, por más de que tú metas clorofila en vena, o sea, el cuerpo no tiene, o sea, no puede hacer ese proceso, lo que hace es que si recibes luz, que esto fue lo que pasó en Quina. Quina tuvo que estar un mes sin poder exponerse a la luz solar, porque como su cuerpo justamente no tiene cloroplastos, entonces si ella recibía luz y todavía no había eliminado toda la clorofila de su cuerpo, esto producía muerte celular. También podía tener problemas de vista, te puede dejar ciego y luego lo que hace es que quema la piel. Te estás perdiendo las caras porque no están todos en cámara. Vale, Me están angustiando. ya. O sea, hay Los comentarios son que casi matas a una amiga. bueno, pero aparte, no, pero mire, yo es que he tenido grandes discusiones con Kina porque yo de hecho era, bueno, primero porque sentía una gran responsabilidad de hacer esto, segundo porque el protocolo lo hice yo, o sea que imaginaros,
Y tercero, porque Quina no quería hacerse ningún estudio antes ni ningún estudio después. Entonces, esto a mí me quitaba un montón de posibilidades de entender los procesos, bueno, ella se negó. Yo igual de todas maneras acepté, pactamos, yo le hice la transfusión que fue en una performance. Y tampoco quiso probarla antes porque decía que bueno, que si no funcionaba nos quedábamos sin performance, pero la quería matar. Bueno, la cosa es que al final lo hicimos. Está bastante documentado este proyecto, si lo queréis seguir en Quimera Rosa /Transplant. Hay un vídeo, bueno, está súper documentado. Entonces, básicamente, bueno, lo hicimos. Entonces, yo no sé cómo estaba el cuerpo de Quina antes y después. Esto no tengo datos médicos ni de análisis. Lo que sí sucede, lo hicimos. A ver, en parte no encontramos ningún protocolo, pero lo que sí encontramos investigando es algo que se llama terapia fotodinámica, que es una terapia que se utiliza en cánceres localizados. Muy Cronenberg, sí, total, muy Cronenberg. Se utiliza en cánceres localizados. Esto es una terapia, bueno, en Venezuela se está usando desde los años 2000, yo creo, y se utiliza mucho en clínicas privadas, que lo que se hace es, se inyecta una molécula fotosensible en el cuerpo, y el cuerpo humano lo que tiene es que las células que están buenas en tu cuerpo tienen la capacidad de reject, ¿cómo se dice? Echar fuera, ¿eh? Expulsar. Expulsar la clorofila, y las células que están malas en tu cuerpo tienen menos capacidad de expulsión. Entonces, supuestamente te inyectan la molécula similar a la clorofila, tu cuerpo la expulsa, pero en el órgano que tú tienes cáncer se quedan fijadas las moléculas de clorofila. Entonces, cuando te ponen una luz, y cuando esa luz activa las moléculas, estas liberan oxígeno reactivo y matan las células cancerosas. Esto es una técnica que se está utilizando hace 30, 40 años en la medicina. Lo que pasa es que 30, 40 años para la medicina es nuevo. Se está utilizando también para tratar cánceres de cuello de útero. Bueno, tienen que ser cánceres localizados. En Francia también se está utilizando bastante. En Venezuela estaba súper desarrollado. Me imagino que en Cuba también, pero no he llegado a tener conocimiento de eso. Y entonces nosotros nos basamos un poco en esta terapia para decir, bueno, unas moléculas fotosensibles pueden ser inyectadas en el cuerpo humano sin que el cuerpo le pase nada muy grave. No sabemos qué es lo que le pasó al cuerpo de Quina. En principio ella sigue estando Quina, no se ha vuelto verde, porque mucha gente nos preguntó si se había vuelto verde. Pero en principio ella lo ha eliminado de todo su cuerpo. Esto, estuvo un mes sin poder ver la luz y luego de a poco fue como volviendo un poco a la vida normal, digamos. Yo quería preguntar qué observaban, porque yo como hubiese hecho quizás un análisis de sangre antes, uno durante, otro después, como Ya. algo de seguir los números, como que me agarraría por ahí por el lado de la medicina, y veo que no lo hicieron, entonces como qué era lo que observaban, porque básicamente le estaban metiendo clorofila a la sangre, como desde qué lugar pusieron la mirada en los cambios que podía generar eso en su cuerpo. Pensamos más los cambios a partir de temas subjetivos, o sea, cambios identitarios. O sea, porque al final, es que es loco, porque esto lo que sucedió, como que casi que nos giró esta cosa de la transfusión, porque, no sé, si uno piensa en procesos transgénero, y si nos separamos de esta idea de que te tienes que administrar, por ejemplo, estrógenos para devenir un ser no binario o devenir mujer, y testosterona para devenir un ser no binario o una identidad hombre o chico trans, si pensamos que estas hormonas no son fundamentales para un cambio identitario, nosotros nos encontramos un poco en la encrucijada con que parecía que la clorofila era fundamental para que Quina hiciera una transición o un devenir humana planta.
Entonces lo que nos sucedió también en el proceso era como que el proyecto nos había centrado tanto en eso que en un momento dijimos, bueno, mira, igual no es tan importante esto. Entonces no volvimos a repetirlo, no pensamos que hubiera unos cambios materiales más allá de los cambios subjetivos, ¿no? O de lo que generaba alrededor cuando el proyecto se contaba, cuando se veía la performance, ¿no? Esta idea de que te hace como un crack, uy, ¿qué es esto, no? Como que igual los cambios están más ahí que la cosa, digamos, objetiva o real de que quina haya sido atravesada por moléculas de clorofila, ¿no? En algún momento. Entonces, claro, y al no querer tener estos datos ella, y al no tenerlos, todo muy subjetivo, sí. Sí, como que ya fue una decisión que hizo correr la mirada desde el lado como más medicinal, científico. Sí, total. Sí. Llevó como... La decisión de que sea un mes a la sombra o sin luz, ¿tenía algún fundamento determinado? Podía ser 15 días, podía ser 2 meses. ¿Por qué un mes específicamente? Porque en principio más o menos es lo que tarda el cuerpo. En realidad son 2 meses del todo, pero, por ejemplo, supuestamente esto está documentado en papers científicos por la terapia fotodinámica. A la gente que se le inyecta las moléculas fotosensibles, hay unos periodos que son de 36 horas, nada de luz. Luego puedes acceder un poco de luz, pero tapada. Bueno, hay como unos tiempos que supuestamente el cuerpo, sí, tarda en eliminar por medio del pis, el sudor y todo este tipo de cosas las moléculas de clorofila. Sí, Yo tengo una pregunta, más del orden de sí, lo legal. sí. ¿Cómo se piensa una perfo así cuando como hay riesgos de que sucedan cosas, vamos a decirlo así? ¿Y cómo eso se enmarca esto estaba en Ars Electrónica, cómo se enmarca en estas instituciones en la parte legal de eso de estar haciendo modificaciones en un cuerpo? Bueno, mira, pues es que este proyecto es el ejemplo de cómo funciona la articiencia. O sea, en Ars Electrónica nosotros hicimos una residencia un par de años después de la intravenosa. La intravenosa la hicimos con la gente de la Galería Kapelica, que está en Eslovenia. Es una galería que, bueno, es muy cañera, son una gente que viene haciendo performance de los años 60, 70. Han alojado performance de Sterlac, bueno, toda la gente que nadie quería, que eran como unos locos, pues ellos les han alojado. Así han hecho un poco también con esta performance. De hecho, al principio fue muy difícil encontrar no solo el contexto como para trabajar en laboratorio, sino conseguir el apoyo de científicos, porque nadie quería mojarse con este proyecto, ¿no? O sea, nadie quería firmar, nadie quería, o sea, porque tenía un poco de miedo. Entonces fue Galería Kapelica la que nos acogió muy amorosamente. Y luego, por ejemplo, ellos tienen como bueno, es una galería que vive sobre todo de fondos que da el Estado, pero ellos, por ejemplo, destinan por proyecto una parte del dinero para ver si puede haber problemas legales con los proyectos que ellos acompañan. Entonces, de hecho, una parte del presupuesto se va a eso. Después nosotros, por ejemplo, tienen como protocolos, ¿no? Nosotros firmamos una carta donde decía que si le pasaba algo a Quina, ellos nos hacían responsables. Pero ellos estaban en contacto con gente del hospital por si pasaba algo. Vino un enfermero que hacía performance también, que me acompañó a mí también en cosas. Claro. Sí. Y Ars Electrónica no está tan de acuerdo con este tipo de proyectos. De hecho, hubo un proyecto muy cañero que hizo un artista que se llama Maya Smejar. Ella es eslovena también, hizo todo un trabajo de hibridación con perros. No a este nivel de inyectarse, pero sí hizo todo un trabajo, bueno, muy potente y que pone en cuestión, digamos, todo lo que es la ética y la moral de la ciencia.
y este proyecto ganó uno de los premios Ars Electrónica y luego se les vino un lío a la gente de Eslovenia y a Maya. A partir de ahí cambió todo lo que es la sección de bioarte de Ars Electrónica, ha cambiado, de hecho no existe más el rótulo. Entonces, Ars Electrónica es como que permite estas cosas, pero no, como un poquito así. No, este proyecto ha sido, sí, fueron las de Galería Capelicha los que nos han apoyado. Y después otros sitios como Hangar, bueno, un montón de, porque se ha ido haciendo trocito a trocito, sí. Ahí quizás donde digo cuáles son los lugares para pensar estos lugares como más profundamente, porque no o sea, está bien pensar el bioarte cuando es medio, cuando no toca nada realmente, Exacto. Mm. cuando es suave. Sí, exactamente. Mm. Sí. Bueno, Claro, nosotros, por ejemplo, cuando presentamos Transplant, era una instalación lo que montamos, sobre todo porque aparte, claro, del derivado de la intravenosa, hicimos como 4 tentáculos más del proyecto, pero claro, una exposición. sí, sí. No era nada que les comprometía a ellos digamos, no se estaba haciendo la intravenosa ahí, ¿no? Sí, pensaba también en términos que lo que decías de biomateriales, si realmente, digo, está bien los biomateriales cuando son experimentos de artistas, diseñadores, si los biomateriales efectivamente se ponen en plan de competencia con la industria, habría que ver qué pasa. Pero si esto Exactamente, fuese realmente para la, digo, competencia o como al nivel de industrial, hay que ver qué sí. sucede. Sí. ¿Hangar es un espacio privado o público? Hangar es Hago una aclaración, porque el Hugo al principio de la clase lo lo comparó nombró. con Tecnópolis, que bueno, es una institución pública, o sea, está por ahora, está administrado por el Estado por ahora, y bueno, para como hacer esa traspolación. No, no es un espacio público. Lo que pasa es que aquí hay como, supuestamente es una fundación privada, pero que funciona con fondos estatales y catalanes y se gobierna por medio de un matronato. O sea, hay como, son 12 personas, que de hecho justo ahora está en cambio, y en ese matronato hay artistas, curadores, gente que viene un poco del mundo del arte y en principio luego hay o sea, es privado, pero al mismo tiempo es un espacio como abierto a la comunidad y funciona con fondos estatales. O sea, el Ministerio de Cultura, más o menos, lo que pasa es que el espacio tiene que presentar subvenciones cada año para sacar fondos para llevar adelante sus proyectos. Pero, por ejemplo, la dirección se elige por convocatoria pública, todas las becas son por convocatoria pública, o sea, no. Es un espacio, a ver, es interesante, es un espacio como de producción, no es tanto de exposición, sino que hay talleres de artistas, yo estoy en la parte del wet lab del arte y ciencia, bueno, hasta fin de año estaré. Pero ya llevo 4 años, ya está, tiene que entrar otra gente, ¿no? Que es un espacio también como que arriba también hay, no sé, 30 talleres de artistas y van cambiando, cada 2 años cambian. Como que no hay nada fijo en el espacio, ¿no? Salvo la gente que trabaja en oficinas, pero es un espacio que se va haciendo mucho con la gente que lo habita. Está bien, está bien. Pero hay otros espacios, en Barcelona la Escocesa también, hay otros espacios que en realidad, claro, no son privados del todo, son un poco híbridos. Pero aquí se llaman privados, digo, no es como el MACBA. Bueno, es que en realidad, mira, es que ahora si piensas en los museos, todos estos espacios, como no sé, el MACBA, por ejemplo, el Centro de Cultura Contemporánea en Barcelona, también tienen parte de fondos privados y, bueno, el MACBA creo que hay una parte que lo paga la corona. Entonces no sé si son mucho más estatales que Hangar. Ya, tengo mis dudas. Sí. También es que aquí lo estatal funciona de manera diferente y aparte hay tanta transferencia de paso a empresas privadas que gestionan partes del ayuntamiento, por ejemplo, que ya no sé qué parte es pública y qué parte no. Ah, sí. Pero bueno, funciona de manera bastante horizontal, Hangar. Sí. No, bueno, es que es una estructura distinta, creo. No sé si hace falta hacer esa comparación, ¿no? Mm. Bueno, yo en principio te quiero súper agradecer que te hayas sumado.
Bueno, un placer. No sé si alguien queda con alguna pregunta. Todo el mundo quiere que te tires unas cartas y está bien, pero para tirar le tienen que hacer las preguntas. Sí. Vení que no te escucha y así le decís. Por ahí puedes romper el hielo. Espera que ahí viene. Hola, Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? bien. No pasa nada. Hola. Oli, ¿cómo estás? Bien. Me quedé con ganas de ver las cartas en acción, si tenés ganas Ajá. de ir capaz pasándonos una carta para cada uno. Yo no sé si tengo una pregunta específica para hacerle, sé que dijiste que estaría bueno que sea algo concreto, Eh, em, pero bueno, me da intriga también qué sale de eso. ¿Cómo la podrías? vale. Lo que puedo hacer es tirar, me invento yo una pregunta. Dale. Yo, A yo ver, tal vez tengo una pregunta. ¿sí? No, no sé si se me escucha. Sí, sí, sí. Ah, de Te una. escucho y te veo, sí. No, porque como que, o sea, todo como relacionado a este contexto, ¿no? Como que veníamos pensando en el festi que hacemos todos los fines de cuatrimestre, em, como Perdón, hay un festival de artes electrónicas, particularmente con obras y qué sé yo, que esto es lo que Ah, estamos. vale. em, como, no sé, qué temática le vamos a poner o como que, eh, ay, ¿cómo se dice? Bueno, sí. Y entonces, eso, veníamos pensando en la pregunta de qué universidad queremos construir y qué universidad queremos habitar. Y bueno, yo también lo pienso como personalmente como en relación... no es nada específica esta pregunta, pero bueno, son varias cosas, pero como de qué manera comunicar también, porque siento que tenemos bastante claro qué universidad queremos construir y habitar y en qué contexto queremos vivir también, ¿no? Como que es mucho más amplio que... entonces, eso, como que me parece que la parte de comunicar y dialogar también es re importante. Y a mí se me arma esa pregunta, cómo poder decir las cosas de una manera que se abran al diálogo también y a la empatía. No sé. Igual tiene que ver con como, sí, como buscar herramientas de comunicación, ¿no? Algo así. Porque igual lo que tú dices, ¿no? Como que tenéis claro a dónde apuntáis, ¿no? Claro, Bueno, no sé. yo saco una carta para ti, bueno, y para lo que preguntas, que en realidad es un poco para, no solo para ti. Sí, no. Eh. A ver, ha salido esta, inocular. Que inocular, bueno, yo voy a explicar un poquito el proceso. Esto es una placa Petri, esta es la tapa y esto es un bastoncito que se utiliza en general cuando se hacen cultivos in vitro. O sea, se hace un medio de cultivo que en general tiene agar-agar y alimento, y luego se inoculan bichitos, que pueden ser bacterias, hongos, lo que sea, ¿no? Inocular es el gesto de coger estos bichitos de algún lado y pasarlos por la placa Petri, en esta carta. Entonces yo ahora, mira, voy a buscar las palabras que yo le puse a inocular para ver si me... Entonces las palabras que yo le puse a esta carta son momento ritual, reproducción no humana, buen alimento y acción metódica. A ver, lo del ritual tiene que ver con que
Ah, bueno, claro, mira, me he olvidado de algo importante en esta carta, porque en esta carta, en las 4 puntas, si veis, hay unas pequeñas velitas con una llama. Esto y la idea es un poco cuando yo hago este proceso en el laboratorio, en general como no trabajo con campana para esterilizar, lo que hago es poner unas velitas alrededor del espacio donde yo estoy trabajando para que digamos que el calor lo que hace es que ahuyenta un poco al resto de bichos que andan volando y que no queremos que entren en nuestro cultivo. Entonces para mí siempre hay esta cosa un poco de lo ritual. Y pensando en lo que preguntabas, voy a pensar un momentito. Es que ahora con esta carta se me viene un poco la escena de lo que tenía que ver con lo que habló Lu antes, de esta idea de lo que está pasando en la universidad, porque yo antes también cuando estaba mezclando las cartas pensaba en que, bueno, en el proceso que estáis viviendo ahora, ¿no? Hoy día, en estos días, ¿no? De cómo, de cómo hay algo de que, bueno, hacia afuera parece un poco como que no pasa nada y dentro se están cocinando muchas cosas, ¿no? Se están cocinando muchas cosas, se están haciendo muchas cosas nuevas. Y para mí esto de lo de la reproducción humana tiene que ver en el sentido de que hay muchas cosas que se crean y se generan más allá de nosotras, ¿no? Eh, y que igual con esto que preguntabas, igual para que salgan los temas o lo que sea, no sé, lo que hablabas del festival, ¿no? Como que al final eso tiene que ver con espacios de encuentro, con espacios un poco rituales, ¿no? No es encerrarse, pero sí como que hay momentos donde hay que estar un poco más hacia adentro para que luego crezcan las cosas, ¿no? Ah. No sé si te resuena algo de lo que digo. Sí, re. Sí, sí, como que ritual me parece que está re bueno. Acción metódica me re gustó también, como Mm, que es una re herramienta. Pensar que, como no sé, me hace pensar también como en la paciencia, lo metódico, siento como que tiene que ver total. con eso. Y ahuyentar Mm, los bichitos que no queremos que entren también me re gusta. claro. Sí, no, es esta cosa de lo metódico. Bueno, vamos a abrir, que van a entrar, pero esto sí, esto no, ¿no? Como en este primer momento. Después las cosas sí se pueden mezclar más, ¿no? Pero como que tiene que haber un momento donde no todo se mezcle. Sí. Pensaba con esto que dijiste, que se hicieron muchos comentarios, de hecho hay muchos docentes por ahí dicen, bueno, pero eso de vuelta a otra toma, como si todas fuesen iguales. Me Ya, gusta, total. se replica esto que también dijiste del tiempo pasado. Sí, es verdad, hubo tomas, ya existieron las tomas, pero quizás, Belén, quizás lo interesante es pensar qué es lo nuevo de esta toma, o qué es lo distinto con esto que te está diciendo Y que la ese. estáis viviendo vosotros. O sea, es que eso, claro, yo hoy pensaba, ¿no? Y me acordaba de esto cuando empecé a pensar un poco, cuando yo estaba ocupando la facultad en las tomas de hace 25 años. Yo decía, claro, es que lo bueno, es que da igual que yo lo haya hecho, lo bueno es que lo estáis haciendo ahora, ¿no? Y las cosas que se generan en ese espacio, ¿no? En ese tiempo, que también es un no tiempo un poco, ¿no? Porque entras un poco en otra temporalidad, ¿no? En las tomas. Es como, bueno, se generan otro tipo de vínculos, otro tipo de tiempos, otro tipo de intensidades, ¿no? Y que lo chulo es vivir eso, porque después no sabemos a dónde llegan este tipo de procesos, ¿no? Bueno, más pensarlo como task, ¿no? Esa idea de la zona autónoma temporal. Sí, sí. No, está buenísimo. Me habéis dado un poco de envidia, debo decir. Yo tenía también una pregunta así. Primero, me parece que es importante, bendecido que haya tocado esa carta cuando se habló de festivales, tipo cuando vi que fue inoculación, siento que es, no sé, como que trae muchas cosas, no sé, todo lo que dijiste me parece que va con respecto a la temática, como que, no sé, me pareció una re linda carta justo para ese tema. También, la pregunta que iba a hacer es también súper expandida, o sea, nada que ver con lo que estabas diciendo que tenían que ser las cartas,
pero más para ver qué sale, porque fue re interesante justo esa pregunta, que salga eso y que nada, fue como siendo alguien que está tipo participando en el festi, fue como, uy, qué lindo realmente. La pregunta era, ¿cómo seguirá el presupuesto universitario? Si, o como una pregunta así, como muy grande, pero para ver qué sale, tipo, también, porque puede ser. Vale. A ver Bastante qué específica igual. Sí. Bastante específica. Buah, mira, ha salido esta carta. Esto, buah, con el tema del presupuesto no sé cómo interpretarlo, porque esta es una carta, en realidad son dos bacterias. Esta carta se llama Pilus sexual y tiene que ver con, supuestamente las bacterias no tienen reproducción sexual, ¿no? Se reproducen por mimesis, ¿no? Entonces, pero el pilus sexual es una conexión que hacen entre bacterias y lo que hacen es traspasar información, conocimiento, como el presidente. Em, entonces, en principio, a ver, yo no me acuerdo cuál es, porque hace mucho que no tiro estas cartas, ¿eh? Pero el pilus sexual, yo las palabras que le puse es puente, transferencia, mutación, información. Hay una doble transferencia. Transferencia de banco. A ver, a mí me parece muy comprometido tener que responder a esa pregunta. Porque, a ver, ¿eh? Lo interpretamos nosotros de última. Sí, Lo eso, tomaremos como guía, lo tomaremos como una exacto, guía, como lo que tiene que ser y no como una verdad absoluta. exacto. Sí, para mí esta carta, a ver, lo que tiene esta carta es que es un poco como una carta comodín, yo la había llamado, porque en el resto de cartas de los bichos solo aparece un bicho, y en esta hay dos en conexión, ¿no? Entonces hay como un otro nivel. Sí. Y con respecto a la pregunta, no, pero yo la dejaría para que vosotros la conectéis. Pues sí, puente, transferencia, mutación, información. También hay algo para mí en esta imagen del pilus sexual, es que hay algo eh, que parece algo que no es. ¿Por qué? Porque en general cuando uno ve esta imagen, siendo humano, ¿no? Tiene la idea de que en realidad están como follando, ¿no? Las dos bacterias, ¿no? Como esta idea del pilus sexual, como que hay un sexo, y en realidad lo que están haciendo es una transferencia de información, pero no tiene nada que ver ni con la reproducción. Bueno, igual supuestamente, me imagino que tendrán placer, esto no se sabe. Pero como que a veces es difícil sacarle la interpretación humana que podemos hacer de este vínculo entre dos bacterias, ¿no? ¿Cómo? Placentero transferir información. ¿Eh? Que es placentero recibir información, darla. Claro, por eso digo que nosotros igual, totalmente. Pero bueno, hay esta idea de que es como que parecía como que las bacterias, al unirse, solamente lo que existe tiene que ver, está vinculado más con la reproducción, como se podía pensar ¿no? En la biología en el siglo XIX igual. Pero bueno, como que hay otra cosa, ¿no? Que va más allá de eso. Igual yo, es que si empiezo a hablar voy a ser un poco catastrófica con esa pregunta. Pero ya me empiezo a imaginar que no va a haber dinero, sino que va a haber información, conocimiento en las tomas, va a haber un montón de cosas, pero no sé si va a haber mucho dinero. No sé si el dinero se va a reproducir. Pero nunca se sabe. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué va a pasar con eso, con el presupuesto? Eso. Ah. No, me gusta también porque eso, transferencia, me parece que tiene que ver con respecto a las clases abiertas, quizás, tipo esto de, no sé, yo me pasa que justo esta semana estoy conviviendo mucho acá, este sería más o menos mi cuarta noche, tipo, en la universidad en sí, en distintos momentos, así, volví a casa en un momento a bañarme, así que dejo esa información. Pero no sé, me pasó mucho de empezar a explorar cosas que antes no me encontraba o que tipo, no sé, hace 2 días me parece que la experiencia más fuerte fue con nada que ver, o sea, con un programa de visuales que es Sidra. Yo alguna vez lo he utilizado y siempre me pareció como que tenía un límite
Y hace 2 días me encontré con un chabón que sabía, pero mucho, que sabía mucha información. Y fue como tipo una masterclass así de información. Ya. Y me parece que son cosas que están ocurriendo por todos lados. O sea, al mismo tiempo que estamos teniendo esta charla, está viendo en Labo una charla abierta de. Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Pero no, esa de fabricación de parlantes. Bueno, hay un montón de charlas que, nada, que son información. Una compañera que lamentablemente no me acuerdo el nombre, también habría propuesto un taller de mochilas guerrilleras, de ponerles parlantes y hacer movilizaciones LAI, Ah, perdón, que me parece increíble y me parece que son buenísimo. esa Ya, ya, ya. transferencia de información, justamente. O sea, como es lo que genera en sí que el cuerpo está vivo, ¿sabes? La muestra esa, justamente. Sí, total. Y que igual más que información es conocimiento, ¿no? Porque a veces la información, a veces no, a veces tenemos mucha información, ¿no? Pero igual en realidad son como espacios de transmisión de conocimiento, ¿no? Eh, sí, esto de los talleres guerrilla y estas cosas está buenísimo. Total. La transformación de recursos que nos gusta en algo que viene por el lado de la lucha, que es algo Sí, también siempre algo sí. increíble. Un parlante en un lugar, es un parlante algo que amo en un lugar para luchar contra otra cosa. Bueno, bien. Bienvenido. qué sé yo. Bueno, todas esas conexiones pueden generar, en sentido de dinero, no sé si para las universidades, pero en lo personal, digo, de repente estás viendo talleres y estás participando, esto de conectarte con gente que en otras ocasiones no lo hubieras hecho, y ahí Edu tuvo un impacto directo, por ejemplo, en sus propias cosas, o sea, Totalmente. le puede traer algo directo, digamos. Tal vez es más individual, ¿no? No en grupo, pero sí No sé es. si más individual, ¿no? Porque al final estamos compartiendo y no sé. No, digo un impacto directo en el sentido de plata, como hablamos Ah, en un vale, momento ya, ya, de ya, ya. plata, tal vez alguien, digamos, como con estas charlas, encuentra su compañero para hacer trabajos y salir adelante y de repente eso te lleva a directamente, no sé, conseguir una beca porque te encontraste con esta persona que en otras condiciones no te hubieras encontrado. En ese Ya, sentido tal vez genera un impacto directo sobre alguna persona y bueno, sobre todo en general, ¿no? Porque siempre si son personas de parte que están en lucha, siempre volverán a la facultad a dar lo suyo también, ¿no? mm, Y así, como más como una retroalimentación positiva, tal vez ya. que la inmediatez de una transferencia de ADN que genera un cambio, una mutación. Eh, Se me ocurre. Está Agregar. buena también. Bueno, hola, ¿cómo va? Yo Hola. tengo una pregunta en relación al caos como me tiene un poco preocupada la planificación hoy de un corte General Paz. Eh, claro, la General, igual conoce la General Paz. Sí, la conozco, la Ah, General Paz. bueno, Claramente. se planifica como la unión con la UNSAM, otra universidad, a las 6 de la tarde, un horario muy polémico de salida laboral. Sí, A mí me parece, como generalmente tiendo al caos digamos, siento que en algunos ámbitos está bueno ese tipo de polémicas, pero en este presente que todo ya es un caos enorme y que la reproducción de la violencia es como muy fuerte. Nada, me preguntaba como si la forma de comunicación al exterior y del modo en el que nos estamos manifestando sería a través del caos o si sería a través de justamente esta reproducción de conocimiento y eh, transmitir lo que en realidad hacemos nosotros acá adentro de otros modos, o si el caos, no sé, como que me parece esa forma del caos a veces es una resolución rápida y afín, y históricamente digamos que esos choques de violencia son las primeras salidas. eh, pero nada, siendo algo que puede llegar a acontecer hoy, me preguntaba eso, si el caos es un medio o si es algo que nos va a trabar. mm. Vale, ha salido esta carta.
que es el paramechio. Esto es un bichito. A ver, porque estoy intentando pensarlo con el tema de la pregunta. Es un bichito que se encuentra mucho en aguas dulces. Bueno, es muy típico. De hecho, también cuando recoges tierra seca, por ejemplo, la humedeces y la pones al microscopio, aparece el paramecho. Bueno, no sé si habéis mirado cosas, algunos habéis mirado cosas al microscopio. Bueno, aquí está bastante. Sí, perdón, nos queda, el microscopio está en Tecnópolis, lo sacamos de Tecnópolis y lo traemos para acá la semana que viene. Lo tuvimos Ah, medio mira. trabado, la semana que viene les toca a todos mirar. Bueno, pero si lo miráis, es un bichito, de hecho, que se mueve un montón, va súper rápido. Cuando tú estás mirando muestras al microscopio, aparece todo el tiempo, entra, sale. Es como el caos un poco total de cuando tú estás mirando muestras. Es muy divertido. Y las palabras que yo le he puesto son cotidianidad, agua dulce, estanque y comunidad científica. Eh, igual el caos no es la respuesta, ¿eh? No, que decíamos, la respuesta es no al corte y están diciendo que es un bocinazo. Bueno, está ahí, está la discusión. Ya, o igual hacerlo de manera menos caótica, claro. Porque igual tú lo has planteado como que ya es un caos, ¿no? Ya sería un caos para ti hacer ese corte. Y para mí le da mucho de qué hablar a la gente con en el Mm, sentido de como ya hay un discurso armado sobre lo que significa un corte, más todavía en la General Paz, en un horario donde sale la gente de trabajar y quiere llegar a su casa. Siento que va a dar de qué hablar de algo que nosotros no queremos llevar las cosas a ese lugar, ¿no? Como siento que no estamos parados digamos, o sea, no sé muy bien cómo explicarlo, pero Es de lo que se agarra la prensa y la ministra de Seguridad y la policía para salir a cagarnos a palos, ¿sí? Como a ya, reprimir totalmente. O sea, sí, lo es de lo que sé. se agarran y además ellos son como que manejan muy bien todo lo que es el discurso y la opinión pública. O sea, de hecho, por eso ganaron. O sea, fue su forma de llegar al poder de la nada. Y como que todos el lunes votamos como muy fervientemente, sí, obvio, cortemos la General Paz, y algunos después nos quedamos como ahí rosqueando diciendo como, che, de repente esta semana quizás no es tan ideal hacer ese corte, como que es darles el sí a como a encontrarles excusas para desvalidar las tomas, desvalidar la lucha. Hubo un discurso del presidente respecto de que las tomas y los alumnos que tomaban se asemejaba de alguna manera a un subversivo. Digo, están ahora eso. No, está bien, pero para, no importa. Pero para contextualizar, quiero decir, y empezó a ver en la Universidad de Quilmes, tiraron gases, como que hay algunas cosas con represión concreta ahora. Ya. Bueno, ellos siempre es igual buscan excusas, ¿no? Siempre acusan de. Sí, claro, el tema. Bueno, es que siempre es muy difícil tomar este tipo de decisiones, ¿no? Porque también hay esto que estáis diciendo, también hay esto de que la gente cuando vuelva de currar por General Paz, que tiene 1 hora y pico para llegar hasta su casa, se ve puteadísimo si tarda 2 horas y media en vez de una, ¿no? O tres. Pero también al mismo tiempo es que es duro darles la razón a ellos, ¿no? Es por qué no se puede cortar una avenida. ¿Por qué sí, no? sí, Porque al final son las herramientas que se tienen, ¿no? No, no es que tenga respuesta, ¿eh? Pero es como que aparecen esas dos cosas ahí que, bueno, que estaban en tu pregunta igual también, ¿no? claro, sí, sí, a mí me parece que, o sea, yo cuando dijeron lo del corte de General Paz, unirnos con un SAM, fue como, sí, re todo, me encanta. Pero después me puse a pensar que podría, o sea, se podría cortar la General Paz, pero de una forma que transmita otra cosa y que no sea simplemente pararnos a gritar ahí tal vez y hacerlo de una forma más organizada con un protocolo y tal vez expresar algo, organizar algo en ese mismo espacio, pero que no sea simplemente tal vez
lo que está acostumbrado a verse en un corte, sino que también manifieste algo como entidad universitaria, ya sea planificar una especie de acto artístico en la General Paz, Ya. como planificar una performance un poco más concreta y que no sea algo apurado en esa búsqueda del caos repentino y de la urgencia que estamos teniendo, sino que sea algo que comunique desde un lugar un poco más concreto lo que nosotros queremos decir. Mm. Y por eso como que estuve pensando un montón después de haber puesto mi voto en eso y ver que Ya. era algo muy probable de que suceda. eh, en esto, que es una idea que tal vez tiene mucho potencial por la visibilidad que tiene, pero tal vez hay que saberlo manejar de una forma un poco más ordenada y con una noción de qué es lo que queremos hacer, porque la realidad es que esta semana va a ser muy fuerte, pero vamos a tener que seguir y no sé si está bueno como soltar todas las fichas. Todas las energías, ¿no? También. Mm. Pero Ya. bueno, me gustó la carta que salió. Vale. Me sirvió. Bien. Bueno, igual yo prontito os voy a tener que dejar. Sí, eso. Te vamos a dejar, yo diría un aplauso y que vengan todos un segundo para que los vea, porque estamos... Sí, muchas gracias. Oye, yo quiero hacer una foto de esto. A ver, espera. No sé si se ve con el teléfono. A ver, que tengo las cartas aquí y quiero. A ver. Va a Si venir, lo veo. va a llegar. Creo que no se ve, ¿no? Con el. A ver, bueno. No sé. Ah, mira, hago otra por las dudas. Que no sé si se va a ver. Sí, creo que sí. Bueno, después con Gervio. ¿Eh? Después os la envío, que se ven las cartas y estáis todos vosotros ahí. Mola mucho. Bueno, nada, mil gracias de sumarte. Nos queda a nosotros como seguir mirando la obra de ella, que me parece que da mucho para pensar como otros modos de discutir esto. Bueno, eso. Y esto como lo hicimos también con el marco del museo, cuando nos pasen el video y qué sé yo, también te lo vamos a pasar para que puedas verlo y también con tu permiso, qué sé yo, para después poder difundirlo un poco. Dale, dale. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un placer, la verdad. Bueno, y espero nos volvamos a ver. Bueno, yo en marzo, abril estaré por ahí, creo. Así que bueno, a ver si organizamos algo. Dale. Bueno, Cuando quieras. chaito. Que vaya muy bien.